Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dos grandes historiadores dominicanos, la doctora Muquien Adriana Sambén y el doctor Edwin Espinal, sobre el historial de los procesos electorales en la República Dominicana. Al final del segmento anterior, ustedes hablaban de que la experiencia acumulada durante todos esos años, los 176 años de independencia de la República Dominicana, y todas las elecciones que hemos tenido a lo largo de ese largo proceso, no han servido de mucho para cambiar y mejorar el sistema, aparentemente, pero también han servido para mejorar o ampliar el sentido cívico de los electores. Estamos más conscientes hoy en día de la importancia del voto que lo que tuvimos hace 15, 20 o 40 años. Mira, Miguel, yo creo que fue un paso de avance y lo voy a hacer una retrospectiva, como señaló Edwin. Al principio teníamos un voto seleccionado, era un voto, no era un voto universal, era un voto censitario. Primeramente eran los hombres que tenían posición económica o eran letrados, y por supuesto no las mujeres. Las mujeres logramos votar, fue una lucha tenaz, con mis diferencias que tengo con ese grupo de mujeres, pero le debemos, nosotras las mujeres dominicanas, el voto a una Abigail Mejía, aunque salió con Trujillo, pero logró que el voto femenino fuera una realidad. Y la eso es un gran paso. Que jugó, la Bernardino, que a nivel internacional sí, pero sí, ella se alió con la Bernardino, sí. Y fue un movimiento internacional, porque no solamente fue aquí. Yo creo que hemos avanzado en ese sentido. En ese sentido hemos avanzado. ¿En qué no hemos avanzado? De que el voto no es tan consciente como uno quisiera que se votara, no por la prebenda, sino por quien yo crea o por quien confíe en que cree en su programa, por el proyecto, no por la persona. Todavía ahí seguimos con el clientelismo político, que ha sido el lastre más terrible de esta vida política nacional. Bueno, quizás eso guarde una relación muy estrecha con el nivel de educación cívica que tenemos los dominicanos, ¿no? En sentido general. Sí, claro, o sea, la mentalidad caudillista se mantiene todavía en los candidatos y en los presidentes. O sea, hay que recordar las luchas entre Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez, por ejemplo, o el mismo caso de Pedro Santana y Buenaventura Báez, que se turnan en la presidencia durante la Primera República. En fin, es prácticamente el mismo esquema mental que existe a nivel de los candidatos y de la masa votante, que no ha tenido una educación constante en el tiempo respecto del valor de la importancia del voto, a pesar de ser un deber fundamental reconocido en la Constitución. Ahora, en diversas constituciones. Un reclamo recurrente de los últimos años en relación a las elecciones dominicanas es la importancia de establecer por obligación o por ley o como sea los debates electorales. ¿Qué ha impedido realmente? Sabemos que hay muchos intereses en juego en esto, pero realmente ¿qué ha impedido que un reclamo tan importante no se haya sembrado en la mente, en el sistema, de manera que sea obligatorio y que el país tenga un contacto directo a través de esos debates o de ese intercambio de opinión entre los candidatos, en cualquier nivel que sea, para tener un mejor concepto sobre el voto, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a eso? Tú sabes que eso falta de educación cívica y de respeto a las ideas de los otros. Porque aquí no se intenta defender mis argumentos, sino atacar al contrincante. Así es. Y entonces, en un debate se supone que es un debate de ideas y que no debe haber señalamientos personales, aunque los debates en los Estados Unidos se lanzan a la yugular. Pero esos debates entre Hillary Clinton pero no con referencias calumniosas. No con referencias calumniosas. No, eso no. Eso lo hacen después. Filtran una noticia, pero no en los debates. Eso lo hacen después. Pero aquí yo creo que no hay cultura política, no hay cultura cívica para hacerlo. Eso sería maravilloso, que la gente aprendiera a debatir. Claro. Y la percepción y el impacto que podría tener ese debate en la decisión del voto es quizás uno de los elementos por los cuales más se teme
a una comparecencia pública. O sea, es prácticamente desnudarse, como dice Muquien, en cuanto a las ideas del candidato, y quedar mal parado en un debate, por supuesto que incidiría en la decisión del voto respecto de ese candidato. El sistema escolar dominicano no ayuda mucho a infundirle al dominicano la idea de la importancia del debate, del intercambio de opinión, porque esos exámenes siempre escritos, de preguntas y respuestas que no tienen, la gente no se para a discutir con otro, ¿no? Y tiene muchas veces miedo, hay un miedo escénico muy grande en el país. Y se tiene que ser, hay gente que dice que hay que ser muy sinvergüenza para poder pararse en público y decir lo que uno piensa de cualquier cosa. ¿No creen ustedes que deberíamos comenzar mejorando eso a través del sistema público o el sistema escolar de la República Dominicana? Porque yo recuerdo en la universidad yo tenía que pararme, yo hice muchos de los exámenes orales, ¿no? Yo tenía que pararme ante un profesor y discutir con el profesor algunos de los planteamientos que yo hacía, no todos, ¿no? Porque cuando yo me gradué, ya eso se estaba eliminando ya, y la mayoría de mis exámenes fueron por escrito, pero en muchas oportunidades yo tuve que enfrentar al profesor y discutir con él mis planteamientos sobre lo que yo estaba, sobre un examen o sobre cualquier cosa. Eso, regresar a eso, a un más bajo nivel de educación, a mí me parece que prepararía mejor al ciudadano para discutir con altura y con civismo los problemas del país. Totalmente de acuerdo. Mira, el presidente del Tribunal Constitucional se ha cansado de llamar la atención con respecto a la enseñanza de la Constitución a nivel educativo primario. Y siendo ese el texto fundamental, el texto que organiza el Estado, el desconocimiento por parte de la población de la mecánica funcionarial del Estado dominicano implica también que este no se acerque al mismo. O sea, y que la elección sea una cuestión sencillamente de 4 años y que los deberes y derechos ciudadanos no sean una cuestión que haya sido aprehendida por la población. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Colombia. La Corte Constitucional recibe miles y miles de acciones de tutela, de acciones de amparo, de personas que reclaman sus derechos. O sea, y si en República Dominicana no comenzamos con ese primer escalón del reconocimiento de los derechos y de la defensa de nuestros derechos, ¿qué se podría pedir de un reconocimiento o de una confrontación ideológica, si quiere, entre estudiantes? Bueno, peor aún, Miguel, te voy a hablar a nivel educativo. O sea, lo que está diciendo Edwin es muy importante, pero claro, aquí hay una supuesta educación cívica que se le entiende, se diseñó como un eje transversal. Y yo siempre he dicho que es un eje atravesado. Porque como es un eje transversal, cuando tú utilizas el concepto de transversalidad en educación, se supone que un profesor de matemática sepa de educación cívica, de educación en valores. Lo saben. O sea, entonces el eje, por supuesto, está atravesado. No es ningún eje transversal. Yo, desde el Consorcio de Educación Cívica, que tiene 20 y pico de años trabajando en la universidad, nosotros hemos hecho varios trabajos de debates entre los estudiantes, pero claro, eso es una ayuda, un granito de arena en un mar. Lo que pasa es que yo prefiero ser un granito de arena en el mar y ser una voz en el desierto que no hacer nada, pero algo se ha hecho con esos muchachos. Y algo queda. Algo queda. Mira, te voy a decir algo. El otro día voy yo a una tienda, el otro día antes de la pandemia, eso fue en enero. Me dice uno, usted no se recuerda de mí, pero usted se acuerda aquel joven de Proyecto Ciudadano que usted se paró a saludarme y abrazar. Ese soy yo. O sea, fue un proyecto que nosotros hicimos que es Proyecto Ciudadano, donde los muchachos aprenden a buscar una solución a un problema social que tengan en su barrio. Y entonces se le enseña a buscar la ley que ampara o desampara ese proyecto y a buscar la autoridad competente para exigirle. Era un prostíbulo. Los muchachos hicieron hasta campaña con carteles en la escuela, hicieron vigilias frente al alcaide, porque era en una zona rural, y quitaron el prostíbulo. Entonces, eso es una manera de enseñar a los jóvenes a una ciudadanía responsable. Pero eso es un viento, una golondrina ahí tratando de hacer verano. Yo creo que una de las cosas que deberíamos rescatar, si alguna vez existió en el sistema escolar dominicano, es ayudar al estudiante a concentrarse en un problema.
Por eso que muchos países han sido exitosos con la introducción del ajedrez como una materia opcional en las escuelas, porque el ajedrez ayuda a la concentración, disciplina al estudiante y ayuda a buscar una solución por sí mismo. Y como normalmente en el ajedrez se encuentra la solución de un problema por varias vías, incluso el desarrollo de esos programas ayuda a definir la personalidad del individuo. Bueno, en el currículum de Finlandia lo tienen sobre problemas. Sí, claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tú vamos a buscar la solución, entonces tú tienes que estudiar todos los elementos, que fue lo que intentó hacer Melanio, pero en este sistema educativo. Claro. Incluso cuando yo jugaba ajedrez, yo podía descubrir la personalidad de mi contrincante a través de su movimiento de piezas, ¿no? Si yo veía que era un tipo muy pasivo, le gustaba el movimiento estratégico, yo me iba por soluciones tácticas y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nosotros necesitamos una reforma integral del sistema educativo si queremos reformas integrales en todos los otros aspectos de la vida nacional, incluyendo el sistema electoral. Ahora, yo tengo una pregunta que yo siempre he sostenido. La abstención. Yo siempre he creído que bajo determinadas circunstancias, yo sé que mi cliente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he dicho, y por eso hago la salvedad, bajo determinadas circunstancias, el voto, la abstención puede ser un voto de conciencia. Por ejemplo, no me gusta el candidato del partido A, me gusta menos el del B, y no hay quien me ponga en la cesera, me mete en la cesera al C. Entonces, ¿por qué voy a votar? No. Mira, Miguel, hay algunas propuestas políticas de que se ponga una boleta donde dice ninguno de los anteriores. Exactamente. Esa es una opción. Hay toda una discusión sobre eso. Exactamente. Y en el ensayo sobre la ceguera, no, en el ensayo sobre la lucidez, el de Saramago, cuando él hace la crítica a la democracia, es la abstención como una manera de protesta. Sí. Pero ya eso fue un extremo, porque fue que nadie fue a votar. Fue cero votación. Yo no sé si ustedes leyeron esa novela. Claro, claro. Esa novela es impactante. Entonces, eso es una alternativa, pero ha habido propuestas políticas de que se ponga una boleta ninguno de los anteriores. Una opción como uno hace en los exámenes de selección múltiple. Es como si fuera un voto de protesta, ¿no? Pero que se contabilice, sí. Que no se porque la abstención la abstención no te dice nada, porque la abstención te van a contar los votos. Entonces, si tú no vas a votar. Claro. Es decir, que se figure no como un voto nulo, como es ahora. Exacto. No, pero ahora, mira, estamos de acuerdo, Miguel, para que tú veas. Ah, bueno, ya tú ves. Tú ves. Siempre hemos estado de acuerdo. Mira, hemos peleado, pero siempre estamos. ¿Qué piensan ustedes que podría hacerse para un futuro proceso, para mejorar el sistema? ¿Qué falta por hacer? Basado en la experiencia que hemos tenido. La credibilidad del organismo electoral sería fundamental. Una mayor conciencia cívica, ciudadana, un voto afianzado en el conocimiento de las propuestas programáticas de los candidatos, y no sobre la base de un pollo o de un picapollo de 500 pesos o de llevarte a votar. O sea, hay que desterrar ese tipo de lastres que son indudablemente vergonzosos. Y yo pienso que la aprobación era muy olvidada, múltiplemente olvidada, discutida, pero vuelta a olvidar y encabetada, ley de partido político. Tiene 20 y pico de años esa ley, que se modifica, que no se modifica. Los partidos no quieren que les regulen. Entonces, así sí es bueno, porque ahora los partidos se benefician de una doble tributación de la ley, porque la Junta Central Electoral entrega millones, y también del sector privado. Una ley de partido te regulariza todo el proceso como hay en los países desarrollados. Entonces, no, por eso no se ha aprobado la ley. Eso tiene más que el código tributario, financiero y tributario. ¿Te acuerdas que le celebraron el 10º cumpleaños en el Senado, en el Congreso? Pues esta ley tiene 20 y pico de años en el Congreso, no quieren aprobarla, no quieren. No le conviene a los partidos. Y a veces lo dejan dormir 20 años y luego la festinan en un día. Así.
Eso la es declaran de emergencia, de urgencia, y la aprueban 2 veces. Pero que al final nadie sabe que se ha aprobado, porque ha sido objeto de tantas modificaciones que al final nadie tiene una idea de qué es lo que ha pasado. Ahora, pero recordemos que la ley de partidos políticos actual ha sido accionada por ante el Tribunal Constitucional. El Constitucional ha declarado inconstitucionales determinados artículos, de manera que se ha visto que no es una ley, digamos, que busca regular los partidos, sino que ha sido una estructura creada destinada a favorecer al modo viviente de los partidos dominicanos, y no realmente que busca la transparencia, como señalamos aquí. El regreso a elecciones un mismo año para todos los niveles de elección, ¿lo considera usted positivo o no? Yo lo entiendo positivo por el hecho de que República Dominicana no podía estar no cada 2 años celebrando elecciones, sino durante 4 años hablando de elecciones. Porque una vez se celebraban las elecciones presidenciales, respecto de las congresuales y las municipales, inmediatamente se abría una campaña electoral no regulada por la Junta Central Electoral, de manera tal que esa unificación ha sido favorable, porque indudablemente que favorecía la desestabilización de todo el devenir. Lo que yo no quiero que la junten, está bien que sea en un año, pero separada. Pero ¿entiendes? 2 meses no parece un corto plazo. No, 2 meses, debería ser, porque era febrero, marzo, abril, mayo. No, está bien. Yo lo veo bien. Lo que me gusta de por lo menos de este modelo, es que antes, si tú votabas por un senador, arrastraba a todos los diputados. Ahora tú puedes elegir el diputado de tu circunscripción y el senador que tú quieras. O sea, tú puedes votar por un partido en las presidenciales, por un partido en las senatoriales y por un partido en los diputados. Entonces, eso es bueno. Pero esa parte es buena. El método de OMS en lo que tiene que ver todavía con la Cámara de Diputados. Hay toda una discusión. Hay un cierto nivel todavía de, ¿cómo diría yo?, de arrastre, ¿no? Porque se puede dar el caso de que un candidato que saque más votos que otro resulte derrotado por ese que sacó menos votos. Se ha dado ya ese caso. Sí, así es. Entonces, ha habido incluso varias tesis de maestría criticando el método, pero lo que dice la Junta es que no hay otra alternativa. Yo no entiendo por qué no, porque es un método obsoleto y está demostrado que es obsoleto e injusto, porque el tema del método es que es injusto. En las elecciones de 1978, que ustedes han considerado como las más complicadas y difíciles que ha tenido el país a lo largo de su historia, se escogieron 27 senadores o 28 senadores, que eran los que existían en el país. Hoy hay 4 senadores más, hay 25 o 30 diputados más, hay más distritos municipales. No estamos hipertrofiando demasiado el sistema político de la República Dominicana. No estamos a través de esa hipertrofia haciéndolo más clientelista todavía de lo que pudo haber sido. Miguel, eso es una vergüenza. En el libro que escribimos Che y yo sobre la Cámara de Diputados, en la última entrega. Nos queda un minuto. Hay un anexo donde está todo lo que se ha hecho en los últimos años, la subdivisión de la subdivisión. O sea, eso es una vergüenza. Sí. Una vergüenza lo que está ocurriendo, y eso es clientelismo, más división y más dinero del Estado para el Estado. 30 segundos. Sí, doctor, 30 segundos para terminar. Esa es sencillamente la respuesta. Clientelismo es lo que se produce a través de la fragmentación del territorio. Comenzamos en 1844 con 5 provincias. En 1924 teníamos 12 provincias. Es imposible que tengamos más provincias que Cuba, que es una isla mucho más grande, por ejemplo, en el Caribe. O sea, es una fragmentación que debe detenerse ya porque, como señalamos aquí, fomenta el clientelismo y eso incide, por supuesto, en las elecciones nacionales. Bien, le estoy sumamente agradecido, de verdad, y espero que también, estoy seguro que los amigos televidentes también lo están, por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y las ricas informaciones que han ofrecido al público sobre algo tan importante como es el sistema electoral dominicano. Muy bien,
Edwin, muchísimas gracias y excúsenme que lo tuteé. Muchísimas gracias por su participación y a los amigos televidentes. Será hasta mañana cuando estaremos de vuelta con ustedes nuevamente para otro programa similar. Hasta entonces.